Está después de Amós y antes de Jonás. Ya, en el nombre de Jesús lo voy a leer. Visión de Abdías. Jehová, el Señor, ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará? ¿Quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Saúl, sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar los que estaban en paz contigo, prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que, estando tú delante, llevaban extraños cautivo su ejército, y extraños entraban por sus puertas, deseaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Hasta ahí, en el nombre de Jesús, mi hermano. Bueno, sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y sabemos que este profeta, que es un profeta que significa siervo del Señor, ¿ya? No tiene mucha genealogía. Es un profeta pequeño, de un siervo del Señor, que no se habla más de él, no se tiene más conocimiento de él. Pero él está haciendo una profecía en contra de Edom. ¿Saben quién es Edom? ¿De dónde vienen los edomitas? De Saúl, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si vamos hacia atrás, ténganme paciencia, hermanas, porque la verdad que yo no estoy acostumbrada a predicar, pero soy obediente, ¿ya? Pero este libro me interesó bastante porque a veces nosotros desechamos los libros pequeños, como que no los tomamos en cuenta, y hablan muchas cosas que son tan importantes para la vida del ser humano. Si nosotros vamos hacia atrás y vamos a ver quién llegó a ser los edomitas, y si vamos hacia atrás vamos a ver de dónde vienen los israelitas, nos vamos a encontrar que cuando fue Rebeca, ¿verdad?, la que tuvo los dos hijos. Sí, para no equivocar. Rebeca tuvo los dos hijos, ¿verdad? Tuvo a Esaú y tuvo a Jacob, ¿ya? Esos dos hermanos de pequeñito tuvieron problemas. Tenemos que irnos un poquito atrás en la historia, desde el vientre de la madre. Y cuando Dios dijo que aborrecía a Esaú, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que significa? Que la gente a veces no entiende cuando Dios dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Cómo es posible que un Dios bueno haya aborrecido un baby que venía ya en la guatita de la mamá? No, lo que pasa es que Dios sabía el futuro. Dios conocía en qué se iba a convertir Edom. Los edomitas son los descendientes de Esaú. Dios sabía lo mal que se iban a portar, los malos que iban a hacer. Y eso es lo que estamos hablando. Vamos a tratar de hacer un paralelo
con la familia en la actualidad. Que a veces nosotros como padres, a veces vemos como nuestros hijos se separan. O a veces como abuelos vemos como nuestros nietos se separan y la familia empieza a separarse. Y por generaciones a veces ni se miran, no se hablan. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora? Que si nosotros miramos el ejemplo de Jacob y el ejemplo de Esaú, vemos cómo Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Él sabía la importancia de la bendición. Él no le dio la importancia que tenía. Él sabía la importancia, pero al mismo tiempo no le dio la importancia. Y mejor decidió, yo tengo hambre. O sea, se dejó llevar por sus deseos carnales. Tenía hambre, deme lentejita, total después, la bendición la voy a recibir igual. Pero no fue así. La bendición no la recibió igual. Jacob estaba destinado, también sabemos que Dios conoce el futuro, el presente y el pasado. Conoce todas las cosas. Pero no por eso nosotros tenemos que pensar que no es importante que nosotros tratemos de caminar en el camino que nos pone el Señor. Porque si nosotros comenzamos a caminar hacia los lados, no importa, después me voy al centro de nuevo. Muchas veces lo hacemos, no nos damos cuenta. La importancia que si nosotros vemos acá, voy a tratar de ser lo más resumida posible porque yo sé que no hay mucho tiempo, pero cuando Dios usó a Abdías para humillar a Edom, los descendientes de Esaú, porque eran los descendientes, era la familia, la rama. Imagínense que a veces yo estaba donde mi suegra y estaba mi suegra sentada y se juntaron todos los hijos, habían más de 40 en la casa de mi cuñada. Y decía, y ahí yo me imaginaba, así empezó Edom, con una pareja seguramente, y así empezó a multiplicarse, se formó una tribu grande, y eran hermanos con Jacob, y se fueron tan separados, se perdonaron, ustedes saben que se perdonaron, pero ellos, lamentablemente, yo creo que más por el lado de Edom, empezó a hablar mal de su hermano Jacob a sus descendientes, y después de sus descendientes a sus descendientes. Y eso es lo que pasa a veces, nosotros no nos damos cuenta cuando empezamos a hablar mal. No nos damos cuenta. Y a veces creemos que lo estamos haciendo bien, pero no lo hacemos bien. Tenemos que tratar de cuidar la familia. Tenemos que tratar de cuidar nuestros hijos. Tampoco tenemos que taparles, pero tenemos que cuidar el nombre, porque cuidar el evangelio. Miren, yo estuve en una iglesia por muchos años y yo me retiré de esa iglesia, no me retiré por problemas grandes ni nada. Había muchas situaciones encontradas en esa iglesia. Mi hija no quería ir más conmigo porque era puro en español y ella quería hablar en inglés, y la verdad no había personas ahí. Pero mi hermana carnal me preguntaba a mí, ¿algo? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué te fuiste? Y yo decía, no ha pasado nada, nada. O sea, nunca hablé de lo mal o bueno que había en la iglesia, siempre que el Señor había bendecido la iglesia, ¿cierto? Voy a tratar de concentrarme ahora. Bueno, la cosa es que dice, la soberbia, en el versículo 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en la hendidura de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si nosotros vemos a Edom, los edomitas vivían en tremendas montañas, con edificios hechos de roca, era fuerte, y ellos se creían que nunca iban a ser derribados. Y díganme ustedes que hay familia, política, en todos piensan que nunca van a ser derribados, y siempre están alardeando de lo mucho que tienen, de lo mucho que saben, de lo mucho que... Es una cosa terrible ver la política en este momento como está, que todos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, pero nosotros tenemos el líder más maravilloso que podamos. Yo siempre digo, yo no ando caminando bajo el sistema de este mundo. Mi presidente es Cristo. No tengo por qué pensar en una persona humana que me va a guiar. Por eso yo le digo, nosotros tenemos que, si nos ponemos a pensar que todos estos políticos jóvenes, yo hablo de aquí, de Chile, de Australia, de todas partes, han recibido la enseñanza de sus padres y siguen la misma religión a veces y siguen la misma política. Por eso a veces hay jovencitos que andan peleando por las cosas políticas, porque ellos han recibido una enseñanza
En vez de haber dejado que los niños crecieran y que hablarles de Cristo, yo a mi hija no le hablo nunca de política. Nosotros no hablamos mucho de política en realidad. Lo que nosotros le enseñamos a mi hija Claudia, siempre le enseñé que tenía que tener esa confianza tan grande en Dios, que yo la voy a defraudar miles de veces como madre, pero que Jesús nunca, jamás la va a defraudar. Porque nosotros tenemos errores. Si nosotros desde pequeñitos le enseñamos a nuestros hijos, no me mire a mí, mi hijita, porque yo me equivoco, mire a Cristo, Él nunca la va a defraudar. Mi hija no tuvo oportunidad ni de sacarme en cara, porque yo le dije, yo te dije. Si me equivocaba, yo te dije, yo no soy tu ejemplo, tu mejor ejemplo. Trato de ser ejemplo, pero el mejor ejemplo es Cristo. Lo mejor de lo mejor. ¿Se imaginan ustedes estos hombres en esas tremendas montañas? Se creían la muerte y tenían tantas cosas materiales, hacían sacrificios de guagua, iba la gente a buscar sabiduría humana, eran tan humanos, tan carnales los edomitas, y lamentablemente a toda su descendencia la ensuciaron. Y Jacob, los descendientes de Jacob, los israelitas, y específicamente el pueblo de Judá, cuando cayó Judá, los edomitas se burlaron de ellos y querían destruirlos, querían dañarlos. Pero ¿qué es lo que el Señor dice aquí en el versículo? En el versículo dice, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Dice que cuando los babilónicos estaban destruyendo a los israelitas, estos se burlaban y se ponían en los caminos y a terminar de matar a los que pasaban al último. O sea, se reían de sus hermanos, pero no sabían que hay un Dios grande. Así que, mis hermanas, nosotros tenemos un Dios grande. Que si alguien se burla de nosotros porque somos creyentes, si alguien se burla de nosotros porque somos fanáticas, si alguien nos dice, ay, que le ponís color, porque esas son las palabras, pero ¿sabe qué? Yo me siento tan orgullosa de ser cristiana, me siento tan feliz de ser hija de Dios. Mire, en mi familia en este momento, si es que ven el video, en mi familia, de parte de mi esposo, no pasa nada. Y yo estaba preocupada, ¿cómo me voy a comportar? Si cuando uno es cristiana y se rodea con gente cristiana, es fácil conversar, es fácil reírse, es fácil tirar una bromita y todo, pero cuando estamos con gente que no es cristiana, tenemos que comportarnos de tal manera que ellos vean la luz en nosotros aunque no abramos la boca, con pequeños cariños, con pequeñas palabras tiernas, porque a veces el mundo está tan necesitado de cariño, está tan necesitado de amor. Dice, en el número 13 dice, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. Si Dios le está hablando a los edomitas cuando el pueblo judío los israelitas fueron destruidos, Dios le está hablando a los edomitas y le está diciendo, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. Imagínense. Ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Qué terrible, mi hermana, que tenemos que tener tanto cuidado cuando hablamos de nuestros hermanos, de las diferentes congregaciones que nos rodean. Tenemos que tener cuidado nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque muchos están equivocados, nosotros también, en todas partes, ninguna iglesia es perfecta. Pero hay mucha equivocación ahora. Lo que debemos hacer es orar, porque yo he visto ya en Australia, lamentablemente, muchas congregaciones muy completas, de 2.000 personas, 1.500 personas, que uno entra y ¡ah, qué lindo! Pero ustedes tienen algo fabuloso aquí, ustedes tienen una palabra excelente. ¿Por qué creen ustedes que me he congregado todos estos años y he aprendido y he valorado tanto lo que he aprendido? Porque yo soy autodidacta prácticamente. Yo crecí sin pastor.
Esa es la verdad. Yo crecí sin pastor en la iglesia. Y por un lado yo se lo agradezco a Dios porque me vi en la obligación de buscar, de leer, de aprender, de equivocarme. Y siempre el Señor me daba palabra. Cuando llegué a esta iglesia, no crean ustedes, para mí no fue fácil, fue diferente. Pero yo le agradecí al Señor por todas las enseñanzas. ¿Sabe lo que más me apasiona de esta iglesia? Voy a empezar ahora a adularlas. Lo que más me apasiona de esta iglesia es que ustedes tienen excelentes pastores. Tienen excelentes pastores que predican. Yo la pastorita la veo, la miro y le digo, tan linda, parece una muñeca. Pero yo le digo a ella que me encanta, me gusta cuando predica. Pero no es porque tenga un bonito físico ni porque sea bonita, sino que porque la verdad. No todas las hermanas o pastores predican de esa manera. La hermana Nancy me gocé cuando dio la predicación delante de toda la hermandad. La hermana el otro día también, que me gocé también mirándola. Sí, si yo de allá en Australia la estoy mirando. Siempre me siento yo a verla. Así que yo estoy agradecida. No crean ustedes que yo estoy aquí como de visita. Yo he estado más con ustedes que ustedes conmigo, porque yo siempre estoy conectada. Me siento, acuérdense, pastora, cuando yo me levantaba a las 6 de la mañana, me levantaba a las 6 de la mañana y me sentaba a mirar las orcas. Y la pastora, gracias a Dios, me usó y tuve que aprender a leer la palabra, a entregarla. Incluso cuando tenía cáncer, el Señor me usó. Entonces, ¿cómo no agradecerle al Señor la oportunidad que me han dado en esta iglesia? Así que yo saludo a mi hija Claudia, que está mirándome. Porque mi hija es una apasionada del Señor, su esposo también, mis nietos también están en el camino. Mi sobrina Vivi, que era más difícil, ahora está caminando también. Así que le doy gracias al Señor. Pero la verdad, que Dios me ayude con el mensaje, porque me ayuda para todos lados. Ustedes me tienen que seguir. ¿Ya? Si nosotros nos damos cuenta cómo el Señor conoce el futuro. Nosotros, siento en mi corazón como cambiar un poquito, y estaba leyendo, si no me equivoco, estaba leyendo Habacuc, o Habacuc parece que estaba leyendo, de que no estoy muy segura si es Habacuc, voy a comprobarlo mejor, ¿ya? Estaba leyendo acerca de cuando Jonás fue el que estuvo en el pez, ¿cierto? Cuando Jonás predicó en el Nínive, ¿se acuerdan? Y predicó y todos se convirtieron. Pero pasaron 100 años y este pueblo cayó. Y ahí estuvo este profeta. A ver, vamos a ver dónde está. En el 1219. Lo que pasa es que acá, por acá está. Estoy nerviosa. Bien. ¿Nahum? ¿Puede ser? Sí, puede ser Nahum. Sí, Nahum. Sí, amén, gracias, pastora. Si ustedes ven, por eso es tan importante leer y estudiar estos libros pequeños, porque imagínense ustedes cuando decían, se salvó el Nínive, qué alegría, pero pasaron 100 años y ahora está destruido. Lo destruyó el Señor. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque podemos caminar 10, 20, 30 años y a los 40, con la crisis de los 40, se nos ocurre poner una patita fuera de la iglesia, o a la crisis de los 60. Tengo una amiga que se está divorciando, que yo sé que ella me va a ver, pero ella ha sufrido mucho después de 37 años de matrimonio. Entonces, y ella es una hija de Dios consagrada, entregada al Señor, que ama a Dios. ¿Quién pensaría que después de 37 años de matrimonio su vida iba a cambiar tanto? Entonces nosotros no tenemos la vida comprada, no sabemos el futuro. Desde el mismo comienzo de nuestro matrimonio nosotros tenemos que enseñarle a nuestro esposo a orar juntos, a orar juntos. La verdad que les digo sinceramente, con mi esposo estamos orando hace más de 30 años juntos. Todos los días, casi todos los días. Empezamos con 10 minutos y el 20 minutos se me aburría. 30 minutos se me aburría.
Pero al final el Señor hizo un trabajo en su corazón, porque la pareja que ora unida permanece unida. Y es importante porque el Señor dice, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. No les dé vergüenza, hermana. A veces los hermanos necesitan un empujoncito, un cariñito. Decir, oremos, mijito. Necesito que ores por mí. Cuando Claudio, mi esposo, no oraba mucho, a mí me dolía algo. Le decía, úngeme, por favor. Y él ungía a su manera, pero igual el Señor me sanaba. Es importante. Porque la vida es muy corta. Aquí, mira, en 100 años se destruyó una ciudad completa. Imagínense ustedes que el Señor se cansa. El Señor también se cansa. Nosotros pensamos que no se cansa, pero se cansa. Se cansa de la desobediencia. Se cansa de que seamos, que las personas sean tan negligentes a veces. El Señor a veces golpea la puerta de los que han sido llamados y las personas no sienten la necesidad de estar con Él, pero siempre hay cosas que yo me he visto muy distraída, hermana, en esto. Yo se los confieso. Hay mucha distracción. Yo tengo menos distracción allá, porque tal vez conozco menos gente. Vivo en una parte donde una hermana vive por allá, por acá, lejos. Pero la distracción la distracción a veces el enemigo la usa para sacarnos del camino. Y yo les confieso a ustedes que a veces no es muy fácil. Yo sé que no es fácil. Pero el Señor nos ama tanto. Tenemos que tener esa seguridad del amor del Señor. Y cuando perdonamos y cuando nos perdonan, tenemos que aceptar ese perdón y tenemos que cambiar de actitud. Si tenemos algún problema con algún hermano, alguna hermana, con familiares, con amigos, con quien sea, uno tiene que cambiar de actitud y decir, no, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por eso estos 2 hermanos, es una tristeza de cuando vemos, sabe que yo llegué aquí, tengo un hermano que ya está en Calama, tengo un hermano que está en la comuna de Maipú, tan lejos, tan separados el uno del otro. Y yo allá en Australia, y tengo una hermana en Australia también lejos de mí. Y yo digo, mis padres nos criaron juntitos y ahora estamos tan separados el uno del otro. Yo admiro cuando hay hermanas y hermanos que están juntitos, que son bien juntitos, pero no es muy fácil. No es muy fácil, pero tenemos que amarlos. Amarlos con el amor de Cristo. Y pedirle a Dios que nos ayude. La reconciliación a lo mejor no llega nunca. Y si la reconciliación no llega, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir amando y seguir alabando a Dios. Porque un día vamos a estar en las calles de oro. Vamos a ver el mar de cristal. Vamos a ver a Sano, vamos a ser todas jóvenes. Más o menos de 40, yo creo, de 30. Vamos a ser hermosas. Ahí no va a haber marido, no va a haber hijo, no va a haber hermano, no va a haber hermano. Vamos a ser todos iguales. Qué cosa más maravillosa. Y siento en mi corazón que esta bendición de estar aquí, que la verdad, que siempre es cierto, siempre deseaba venir y conocerlas y saber que en este lugar se habla palabra de Dios, que tienen pastores. Yo sé en mi corazón que su pastora tiene la unción. Yo lo siento de lejos. Y no es adularla, porque a mí no me gusta la adulación no me gusta. Pero es la verdad. Tienen un pastor que sube al púlpito y yo le decía al pastor que llora. El pastor que llora. Es que la verdad, él se emociona, él entrega todo, ¿cierto? Yo se lo he dicho a usted. En el púlpito lo entrega todo. Yo tengo un pastor parecido, allá él se hinca en el púlpito y se pone a llorar y llora y llora y todo lo que vamos mirando, ¿sí? Hasta que él se para. Pero cuando el pastor y los pastores son el reflejo de lo que el Señor quiere para una iglesia, y los defectos que podamos tener no importa, porque sabe que lo más importante es cuando el pastor y la pastora se suben al púlpito y entregan palabra. Porque cada vez que si usted trabaja cerquita de los pastores, usted es la que le va a ver más defectos. Las que trabajan cerquita, las nuevitas los van a encontrar maravillosos. Las que están menos cerca van a buscar un pero. Pero es así, porque somos humanos. Y todas tenemos defectos, hermana. Si ustedes me conocieran de cerca, a mí no le gustaría ser mi amiga, no. No, yo soy blanco-negro.
La Francisquita me conoce. Yo soy blanco o negro con el Señor. No soy a tintas, medias tintas. Porque considero que con el Señor no podemos ser medias tintas. No, no podemos. Me da miedo a mí faltarle al Señor, me da miedo. Me da miedo. Porque el temor de Dios, ese temor que debemos tener, el respeto que le debemos tener, debe nacer de lo profundo de nuestras entrañas, decir, Señor, perdóname. Somos pecadoras, nos falta. Siempre nos falta. Me acuerdo que una vez, y esto para terminar, mi hermana estaba con una amiga orando, y la hermana oraba puras cosas maravillosas, puras cosas lindas. Y yo empecé a orar, me acuerdo, para la gloria y honra del Señor, y empecé a reconocerme. Señor, perdóname, a veces soy tan... Yo le empecé a decir, a veces hablo de más, Señor. Señor, a veces soy chismosa, le decía en la oración. A veces, Señor, se me ha salido una mentirita y mi amiga me empezó a mirar así. Oye, me decía, si el Señor ya sabe todo eso, si sé, le dije yo que el Señor lo sabe, pero el Señor necesita escucharlo. Porque escucharlo no es para Él, es para nosotros. Tenemos que desocuparnos de nosotras mismas y llenarnos de Él. Ahora ya soy menos chismosa. Ahora ya no hablo de nadie, porque no me conviene. Porque digo, Señor, si yo hablo de alguien, ¿cómo quedo delante tuyo? ¿Cómo quedamos? ¿Cierto? Y a veces necesitamos conversar con una persona de algo que nos ha pasado. Es importante, tampoco se trata de que estemos contando todo lo que nos pasa, pero a veces es necesario contarlo, conversar con la persona apropiada. En mi momento de cáncer yo hablé harto con mi pastora, con la Francisca, me aconsejaba, me llamaba a Australia, y yo recibí bastante apoyo de esta iglesia. Es importante también que seamos honestas. Así que para la gloria y honra del Señor, le doy las gracias y me gustaría orar la palabra. Amén. ¿Puedo quedarme de pie? Amén.